Bien, mis hermanos, ha llegado la hora de dar comienzo al servicio del Señor y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestros rostros para pedirle al Señor de que nos dirija en esta tarde. Oramos todos en el nombre del Señor. Padre Santo, te damos gracias, Dios mío, por la vida, por la salud, la cual tú nos concedes hasta este momento, por permitirnos, Señor, de poder estar en tu casa de oración, para poder venir a alabar, honrar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque tú has sido con cada uno de nosotros, Señor, de tus hijos, Señor, mi pastor, los hermanos, Dios mío. Ayúdanos cada día para poder poner nuestra fe, Señor, en ti, de que tú serás cada día resguardando y protegiendo a cada uno de tus hijos. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros para poder seguir adelante, Dios mío, alabando y glorificando tu nombre. Padre Santo, porque sabemos, Dios mío, de que tú te mereces toda honra y toda gloria. Padre Santo, dirígenos, Dios mío, en esta tarde lo que vamos a hacer, Señor, los cánticos, Señor, tu palabra, Padre Santo, para que todo lo que hagamos, Señor, sea como un perfume agradable delante de tu presencia. Misericordia que te la pedimos y te la imploramos por Cristo nuestro bendito y amado Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pasaremos a escuchar un himno congregacional, el número 323, Ven, amigo, ven, de Coros Unidos. Amigo, ven. Ven, amigo, ven.
Amén. Después de haber escuchado este maravilloso himno, pasaremos a leer los avisos y peticiones. Se pide la oración por nuestro obispo presidente Bernardo Cartes Venega, para que Dios le guarde con salud y gracia del cielo, para gobernar nuestra iglesia a nivel nacional e internacional. Se pide también la oración por nuestros pastores, para que Dios le dé sabiduría del Espíritu Santo, para gobernar nuestra iglesia. Se pide la oración por los hermanos oficiales, por los predicadores de nuestra iglesia, por los hermanos enfermos, por los hermanos ancianos, por los gobernantes del país y de la comuna. Como también se pide la oración para que el Señor permita el cumplimiento de la profecía que Chile será para Cristo. También, mis hermanos, queremos saludar a nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de nuestra plataforma, ¿no es cierto?, de Facebook, YouTube, que es nuestra hermana Nancy Lorena, Juanita Peralta Cárdenas y Marisol Sánchez Vázquez. Que Dios le bendiga grandemente a nuestras hermanas. También nuestra hermana Sonia Fuentealba agradece a mi pastor e iglesia en general por las oraciones, por el sensible fallecimiento de una hermana carnal de ella, que es la señora Quiteria Fuentealba. Dios le dé el consuelo, ¿no es cierto?, a nuestra hermana, porque sabemos, ¿no es cierto?, de que Dios puede hacer grandes cosas, ¿no es cierto?, con cada uno de sus hijos. De inmediato pasaremos a escuchar una cadena de coro para posteriormente pasar a la exhortación de la palabra del Señor. Levanto
Gloria al Señor. Después de escuchar estos maravillosos coros, dejaremos entonces a nuestro hermano Fernando Ojeda con la lectura y exhortación de la palabra del Señor. Dios revista de gracia a nuestro hermano. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Bueno, nuestros hermanos ya tienen sus Biblias preparadas, pero la palabra para los hermanos que están en casa, la palabra del Señor se encuentra hoy día en el libro de San Mateo, capítulo 14, y del versículo 22 al 32. Y dice así su palabra. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra riviera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y allá la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta hora de la vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, dijeron, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Bueno, hermanos, aquí podemos ver un pasaje de la Biblia muy conocido, donde podemos ver, ¿no es cierto?, el poder que tenía nuestro Señor. Y dice el primer versículo: y enseguida Jesús dijo a sus discípulos: entrad en la barca e ir delante de él a la otra riviera. Entre tanto, él despidió a la multitud. Y despedida a la multitud, dice su palabra, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Bueno, hermanos, como les decía, es un pasaje bíblico muy conocido, y donde podemos ver, ¿no es cierto?, el poder de Dios que tenía. Y dice que Dios puede mandar, ¿no es cierto?, a los vientos, puede mandar las aguas, porque Él es el dueño de todas las cosas. Y vemos, ¿no es cierto?, que en este momento, cuando ellos parten a la ribera del frente, el Señor todavía, como dice su palabra, queda despidiendo a la multitud. Y ya era la hora cuarta de la vigilia, y ellos ya estaban en el medio, ¿no es cierto?, del mar. Y Jesús los alcanzó, pero no de una manera convencional, ¿no es cierto?, en otra barca, sino como Él tenía el poder, caminó sobre las aguas. Y también aquí podemos ver, como la palabra nos expresa, la confusión, dice, porque ellos se turbaron. Y dice que tenían miedo y creían que era un fantasma. Ellos no se imaginaban el poder tan grande que nuestro Señor tenía, incluso estando con ellos, viendo los milagros, viendo las sanidades que el Señor hacía, pero todavía su pensamiento no alcanzaba a percibir el gran poder que tenía nuestro Señor de poder caminar sobre las aguas. Y enseguida Él les habló, ¿no es cierto?, como para calmarlos, como para decirle: oigan, tranquilícense, no hay ningún fantasma, soy yo, vuestro Señor. Y Él va caminando, ¿no es cierto?, sobre las aguas, y cuando ellos se dan cuenta de que ya no es un fantasma ni nada por el estilo, que es el Señor, que es Jesús, Pedro, ¿no es cierto?, le dice a Jesús que permita también que Él pueda caminar sobre las aguas, sobre el mar. Y el Señor le dice: ven, que Él pueda ir. Y nosotros podemos ver hoy día, bueno, el Señor en su palabra siempre nos da ejemplos materiales para poder enseñarnos el valor de lo espiritual.
Pero aquí era gráfico, aquí era real, era que realmente Jesús caminaba sobre las aguas. Pero hoy día también podemos ver que este mar, que nosotros en este momento podemos ver que era físico, en este momento también el mar simboliza, ¿no es cierto?, el mundo, un mar de maldad, donde difícil es caminar a veces si no estamos ayudados y no estamos esperanzados en lo que es que Jesús esté al lado nuestro. Y en este caso era así, pero era gráfico. Y Pedro caminó, ¿no es cierto?, sobre las aguas, pero en un momento perdió la vista que tenía dirigida hacia Jesús. Seguramente él miró hacia atrás para ver, ¿no es cierto?, lo que había avanzado o a ver a los demás discípulos. Pero en el momento que Pedro pierde la conexión, pierde, ¿no es cierto?, la visión de Jesús, que hoy en día también la palabra nos enseña que nosotros debemos tener nuestra vista puesta en lo que es nuestro Señor, de no mirar para el lado, porque en la palabra también dice que nuestro Jesús es nuestra soberana vocación. Pero en el momento que Pedro pierde el contacto visual con el Señor, él empieza a hundirse, porque no tenía este contacto. Y ahí empieza a clamar con desesperación al ver que el mar, ¿no es cierto?, lo tragaba, que se empezaba a hundir, ¿no es cierto?, que iba a ahogarse, que iba a morir, y que ya estaba desfalleciendo, ¿no es cierto?, el agua ya estaba cubriendo casi la mayor parte de su cuerpo, y que él grita, le dice: Señor, sálvame. Y la palabra dice en el versículo 32, dice que el Señor lo asió de su mano, lo tomó. Y muchas veces hoy día también, hermanos, nosotros en la desesperación de lo cotidiano, muchas veces nos sentimos ahogados por este mundo, por este mar. Y a veces clamamos en la desesperación del Señor. Y no es que nosotros extendamos la mano a veces, porque a veces no tenemos la fuerza de extender nuestra mano hacia el Señor, sino que es el Señor que nos toma de su mano y nos levanta, ¿no es cierto?, y nos saca de ese mar en lo que nos estamos hundiendo. Pero nosotros debemos hacer lo que el Señor siempre nos indica, que es poner nuestra vista, en nuestros ojos en Él. Y dice que el Señor lo levantó y lo pudo librar, ¿no es cierto?, de ahogarse de este mar. Y dice que en ese momento, como decía el versículo 31, al momento Jesús extendió su mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hoy en día también, ¿no es cierto?, si nosotros a veces somos de alguna manera arrastrados por algún problema, si de alguna manera nosotros somos arrastrados por una enfermedad, es porque de alguna manera hemos perdido la vista en el Señor. Pero aquí el Señor siempre nos indica a nosotros que nosotros no debemos, perder la fe. Aquí le dijo a Pedro: hombre de poca fe, y hace una pregunta: ¿por qué dudaste? Y dice, y cuando ellos subieron a la barca, o sea, se refiere a Pedro y a nuestro Señor, suben a la barca, dice que el viento también se calmó. Porque así es, ¿no es cierto?, porque dice que hasta los vientos y los mares le obedecen. Y dice, entonces, ya para ir concluyendo, hermanos, dice: entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. El reconocimiento, ¿no es cierto?, de la potestad total, ¿no es cierto?, de los elementos, de las personas y de todas las cosas del Señor, porque Él es el que hizo todas las cosas. Y también, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a nuestro Señor, también Él dio su vida por la salvación de todos nosotros. Bueno, hermanos, hasta aquí ha sido su palabra. Pido al Señor, ¿no es cierto?, que cada día podamos tener esta oportunidad, aunque sea detrás de estas cámaras, hermanos, de poder estar llegando a las casas de nuestros hermanos con un mensaje de palabra, con una alabanza, con una petición también, pero podamos estar constantemente en esto, hermanos, que aunque hayamos perdido la capacidad de reunión en nuestra iglesia, no perdamos la capacidad de poder tener esta reunión a través del Espíritu de Dios. Así que agradezco al Señor por la oportunidad que me ha dado por entregar su palabra, y que sea Dios, ¿no es cierto?, que pueda también atesorar esta palabra y guardarla en nuestros corazones. Amén, hermano.
Amén. Dios bendiga a nuestro hermano. Maravillosa la palabra del Señor. Esperando, ¿no es cierto?, que la podamos atesorar en nuestras vidas. Pasaremos de inmediato a escuchar una maravillosa alabanza especial interpretada por Coros Unidos, Consagrado a ti. Amén.
después de habernos gozado a través de esta maravillosa alabanza, vamos a dejar a mi pastor Fernando entonces con una oportunidad. Dios bendiga a nuestro pastor. Amén. Buenas tardes, estimados hermanos. Una vez más agradecemos a Dios, como lo hacemos diariamente, porque la palabra de Dios dice que debemos dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y como estamos, hermanos, en esta situación mundial de esta pandemia que hay, a veces a nosotros nos cuesta un poco realmente, pero debemos dar gracias a Dios, dice la palabra de Dios, en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y damos gracias a Dios porque también el apóstol Pablo, él en muchas ocasiones dio gracias a Dios por las pruebas. Y él decía que él tampoco quería presentarse como un heraldo que ya había alcanzado todo, porque era un hombre material, terrenal como nosotros, pero él decía que aunque a veces le parecía no haberlo alcanzado, pero él tenía la confianza y la seguridad en Dios, y que lo que él hablaba lo sentía del profundo de su corazón. Y él decía que frente a las pruebas, las dificultades, decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hacía un recorrido y decía que las pruebas, el hambre, la enfermedad, los azotes, el peligro en el mar, y él daba gracias porque decía también, cuando estuvo preso en Efeso, que solamente por la misericordia había sido librado de verdaderas fieras humanas. Y decía que el Señor había permitido que él pasara todas esas dificultades. Y leímos también en los escritos y relatos que hay del apóstol Pablo, que dice que un hombre humano como nosotros no aguantaría tan grande tortura. Y algunos comentaristas bíblicos dicen que para eso se necesitaba un cuerpo como metálico, pero en el momento Dios usaba su misericordia dándole fuerza a Pablo, y Pablo sabía que tenía que pasar por todas esas cosas, porque desde el día que Dios le apareció, Dios le mostró en esas noches que él estuvo sin comer, Dios le mostró todo lo que era necesario que él padeciera por su nombre. Por eso él decía que lo alto, ni lo bajo, ni cuchillo, ni palo, ni ninguna cosa que Dios haya creado los podría separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El Señor nos ayude también a nosotros, y damos gracias a Dios porque, hermanos, nosotros todos los días, y a veces con mucha fuerza o no, pero al doblar nuestras rodillas y a invocar el nombre de Dios y abrir la Biblia, tenemos una fortaleza grande que quizás como humanos nunca la tendríamos. Así que Dios nos bendiga pensando eso. Cuánto más sufrió el Señor por nosotros. Así que hoy día, como está esta situación en el mundo entero, nosotros cada día vayamos tomando más fuerza y confianza en el Señor, que al final de todo va a venir una gloriosa bendición, y ojalá que para muchos de nosotros sea la lluvia temprana y la lluvia tardía, que es el último avivamiento, y el que no alcance y no ponga de su parte en ese día, como decía mi obispo Umaña, quedará seco para el resto de su vida. Así que Dios nos ayude, porque todos anhelamos la bendición de Dios, y la gloria de Dios se manifestará en nuestras vidas. También quiero adherirme al sentir de nuestra hermana, que una de sus hermanas carnales partió de esta vida, y eso es importante porque ellos también son conocedores de Dios, y Dios da siempre una oportunidad a la persona, aunque sea en el último minuto, Dios siempre da la oportunidad. Así que el Dios de paz nos bendiga, bendiga a todos los hermanos que nos saludan, a todos que nos siguen en este servicio. Así que la paz de Dios esté siempre con nosotros en nuestros corazones. Amén.
Amén. Dios bendiga a nuestro pastor y el Señor siga, ¿no es cierto?, resguardándolo en medio nuestro. De inmediato pasaremos a escuchar otro himno congregacional, el número 352, Señor, aquí a tus plantas. Señor,
nuestros hermanos del coro, más glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, mis hermanos. Después de haber escuchado este hermoso himno, permita a Dios, ¿no es cierto?, de que a pesar de lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, a nivel mundial, podamos decir, Señor, estamos aquí a tus plantas. El Señor nos ayude y nos... ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Gloria a tu nombre, Señor. ¡Santo mi Dios! Grandioso Dios, en tu misericordia. Está en nuestras vidas, a lo que quieras con nosotros, somos tus hijos y estamos agradecidos y muy agradecidos de ti, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Guíanos a través de tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor. Dejaremos a mi pastor para que él esté rogando al Señor por este hermoso servicio. Dios bendiga y revista de gracia a nuestro pastor. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Sí, Señor. Sobre todo porque es maravilloso sentir tu presencia y sentir que tú estás con nosotros. Sí, Señor. Porque cuántas veces, Señor, lloramos por no poder ocupar nuestro templo con todos nuestros hermanos, pero hoy ha sido un servicio especial. Señor, tú tocarás a todos nuestros hermanos que irán a escuchar esta grabación. Bendice todos los hogares y el que esté triste, consuélalo, Señor. Amén. El que esté vacío, llénalo de tu gracia. Alabado sea tu santo nombre, y a los enfermos con tu mano poderosa y sánalos, Señor. Te pido, Señor, que nos escuche nuestra oración, como tu palabra nos decía que tú calmas el viento, la tempestad y el mar te obedece. Señor, este mundo tendrá que obedecer a tu voz y despierta el interés de todos mis hermanos para poder bendecir y glorificar tu santo nombre. Pon tu bendición sobre nosotros y sobre todos nuestros hermanos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.
¿Qué hacer si alguien de mi familia es diagnosticado y debe hacer cuarentena? Aísla al paciente en una habitación individual y bien ventilada. Utiliza la mascarilla en todo momento. Mantén la distancia de 1 metro. No compartas platos y utensilios de aseo. No permitas la entrada de visitantes. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.